permitirnos estar aquí, a Lola Montalvo, a María Sastrón. Y quiero saludar también no solo a los miembros del CES de Castilla y León, por supuesto al consejero de la Presidencia, que ha facilitado que estemos celebrando, yo creo que de manera muy interesante e inteligente este acto, también a los miembros del CES de España, a su vicepresidenta, que nos acompaña también en esta sesión. Me corresponde hacer un breve balance de lo que supone el CES en este contexto del diálogo social en Castilla y León. He de decir, y no lo digo por ser de Castilla y León, siempre lo justifico, aunque no debería, pero lo aclaro, que el modelo de Castilla y León es el modelo que mejor se ha definido normativamente en nuestro Estado. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León vigente, que es un estatuto de 2007, que nació del consenso de las fuerzas políticas, que nació también de propuestas del diálogo social, sobre todo en esta materia, consiguió que el diálogo social estuviera presente ya en la propia configuración y definición de los órganos, de los principios que lo han de regir. Hasta el punto de que en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía, cuando se están definiendo los principios de las políticas públicas, se señala que uno de ellos es el fomento del diálogo social, en favor de la cohesión económica, de la cohesión social, en la línea de lo que decía el presidente Costas hace unos minutos, precisamente para conseguir esos efectos. Y no solo queda ahí, que ya sería un avance considerable porque no se había hecho en otros estatutos de autonomía previamente, sino que además encomienda al legislador que valore la aprobación de una ley para definir un órgano específico que es el Consejo del Diálogo Social, algo que se realizó muy pronto, tras la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía con la Ley 8 de 2008. En definitiva, sabéis que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León fue el último en sumarse por distintas razones en el año 83, pero ha sido el primero en 2007 de ampliarse, de configurar de otra manera el conjunto institucional de la comunidad, de reconocer derechos, de fijar precisamente principios y valores entre ellos de manera destacada, y no es una casualidad, es que surge de la realidad, no es una manifestación de un deseo, sino una plasmación de lo que venía sucediendo por la importancia del diálogo social. Y también el Consejo Económico y Social, naturalmente, ahí se configuran dos consejos que son hermanos, así me gusta a mí calificarlos, con funciones y naturalezas muy distintas, pero que se complementan perfectamente. El Consejo Económico y Social, que apareció muy pronto en nuestra comunidad, fue definido por ley en 1990, que se incorpora también muy pronto al Estatuto de Autonomía en 1999, y que en el Estatuto de 2007, cuando se hace una reordenación, creo que muy inteligente y muy audaz, de las instituciones, se configura entre las llamadas instituciones propias de la comunidad. En el artículo 19 del Estatuto hace una diferenciación entre instituciones básicas, las Cortes, el presidente de la Junta y las instituciones propias, y las cita por orden de antigüedad: el Consejo Económico y Social, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. Esa referencia, que luego se ve reforzada en 2013 con la reforma de la Ley del 90, para vincular además el Consejo al Parlamento, a las Cortes, que la elección del presidente sea propuesta de 2/3 del Pleno, pero también ratificada por mayoría absoluta de la Cámara, y la incorporación del grupo de enlace, donde se da cabida a todo el tejido organizativo social de la comunidad, permite un relanzamiento del propio CES. Y conjuntamente el Consejo del Diálogo Social, que tiene otra naturaleza distinta, porque esa es la negociación directa de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas con el Gobierno, se desgaja de lo que habría sido el planteamiento inicial de un diálogo social permanente solo a través del Consejo Económico y Social, que asume también el diálogo civil, y pasa a ser un órgano propiamente de concertación social. Una concertación que en España fue un gran éxito, y coincido con lo que decía Antón Costas, y creo que merecería ese premio Princesa de Asturias, y en su caso hasta ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, puesto que la concertación social, como se llamaba entonces, es una de las bases del
la transición política, del proceso constituyente y luego del desarrollo de la Constitución y de la modernización rápida de España. A mí me parece que la concertación social en aquel modelo, lo que ahora llamamos diálogo social, por influencia de la Unión Europea, por cierto, en esta semana se van a cumplir, el día 12, 40 años de la firma del Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, este diálogo social se ha convertido en un instrumento fundamental y cuando funciona precisamente hace que avance, que progrese con más solidez y certidumbre económica y socialmente España. Además, hay otro fenómeno que permite decir que el diálogo social de Castilla y León tiene un valor propio en sí mismo, por su aplicación y por la legitimación de las decisiones, pero también un valor de innovación en el contexto de la definición global, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Y es que el diálogo social se ha incorporado a los estatutos de autonomía de segunda generación. Hablaba del de Castilla y León, pero se ha producido una irradiación también a otros estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía de segunda generación son aquellos que se aprueban entre 2006 y 2011. Ahí está el de Castilla y León de manera clara, en la línea que decía antes. Y ahora incluso, y me permito citar una propuesta reciente, hay una propuesta de aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía en la Comunidad de Castilla-La Mancha que va a empezar su tramitación ante el Congreso y el Senado, aún no ha empezado, que incorpora también el diálogo social. En su caso será un estatuto aprobado ahora, aunque bueno, la solución normativa final, pues en mi opinión sería mejorable, porque convierte el Consejo del Diálogo Social en un contenido del Estatuto de Autonomía, pero yo no sé bien si es un Consejo de Diálogo Social o es un Consejo Económico y Social lo que está regulando, no acaba de quedar muy claro por su ámbito competencial. Bueno, pero en todo caso ya no hay Estatuto de Autonomía que se apruebe en este contexto que no cite el diálogo social, de manera más fuerte, menos fuerte, con más proyección, con existencia de consejo, con existencia de mesa, como se quiera denominar, pero ya no se puede olvidar ningún estatuto de autonomía del diálogo social. En el contexto nacional se ha barajado en diversas ocasiones la posibilidad de generar una ley específica para regularlo. Lo cierto es que su funcionamiento también depende mucho de la voluntad política, naturalmente. Es un funcionamiento constante desde la transición con distintos momentos y la fórmula que se ha elegido a nivel estatal no es tanto una sola mesa de diálogo social, que es la terminología que se prefiere a nivel estatal, sino mesas específicas que suelen surgir de decretos leyes o leyes que regulan materias y encomiendan precisamente al diálogo social su análisis y en su caso el acuerdo correspondiente. Quiero finalizar destacando que para que haya diálogo social no basta con que estén las normas. La norma es muy importante porque delimita un marco, evidentemente, y es muy importante que haya un Consejo Económico y Social. El otro día lo decíamos en la reunión de los CES en Canarias, es que es imprescindible que exista un Consejo Económico y Social porque es la única institución en la que se puede conjugar esa relación entre las organizaciones sindicales, empresariales, las del artículo 7, pero también las del artículo 52, las organizaciones profesionales, agrarias, pesqueras, ganaderas, y las que están vinculadas a los consumidores y usuarios, a la economía social, que también tienen sus previsiones constitucionales, y yo creo que en general otras organizaciones sociales que también han de tener cabida. Debe existir un Consejo Económico y Social, es razonable que existan procesos de diálogo social que yo creo que para conseguir que se conviertan en un instrumento permanente en el tiempo en las comunidades autónomas han de responder a la fórmula de un Consejo Real de Diálogo Social o Mesa de Diálogo Social. La diferencia fundamental entre los dos instrumentos es que el primero es un órgano participativo, asesor, consultivo, que emite informes sobre los proyectos de norma, que elabora una memoria, un informe sobre la situación económica y social, que puede aprobar informes de iniciativa propia, que hace recomendaciones, que debate, que estudia, mientras que el Consejo del Diálogo Social es un órgano de encuentro para negociar directamente el gobierno, que es distinto el matiz, el gobierno con las organizaciones más representativas. Los dos yo creo que son imprescindibles en un modelo democrático avanzado y, no obstante, aunque las normas puedan ser muy buenas, también conocemos alguna experiencia, no quiero recordar en este momento, es imprescindible la voluntad política del gobierno. En Castilla y León, la Junta de Castilla y León ha tenido esa voluntad desde el inicio.
la ha ido manifestando y es muy importante, porque si el Gobierno se ve obligado por una ley a reunir un consejo, pero no quiere que haya acuerdos o no le interesa, pues no va a haber acuerdos, no va a haber diálogo social realmente. Se puede hacer un cumplimiento puramente formal de las normas. Por tanto, hace falta la voluntad política, y la Junta de Castilla y León la ha manifestado claramente, lo sigue haciendo, y la voluntad de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, que conlleva en los tres casos, porque el diálogo social es tripartito en ese contexto, conlleva una generosidad grande, en primer lugar. En segundo lugar, conlleva una responsabilidad que se asume desde el Gobierno y desde las organizaciones a las que el artículo 7 de la Constitución les dota de especial relevancia constitucional con sus funciones. Y en tercer lugar, conlleva un compromiso democrático que acaba enriqueciendo el sistema económico y social, el Estado social y democrático de derecho. Si no hay esa voluntad y esa generosidad y esa responsabilidad de quienes son los protagonistas del diálogo social, ya podemos hacer leyes, constituciones, estatutos de autonomía, que no va a haber diálogo social de verdad. Puede haberlo como mucho, formal, pero no material. Por eso quiero agradecer, lo he hecho en muchas ocasiones, pero creo que este es un buen momento para hacerlo, al Consejo del Diálogo Social, a la Junta de Castilla y León, a la COE de Castilla y León, a la UGT y a las comisiones obreras de Castilla y León, esa responsabilidad que es ejemplar, porque no se puede dialogar, y es de lo más importante que hace el ser humano, es lo que nos diferencia, el diálogo, a través de la palabra, lo que significa literalmente. No se puede dialogar si no se quiere dialogar, y no se acuerda si no hay generosidad para acordar. Y si no hay acuerdos, el sistema funciona peor, como muy bien nos ha explicado antes Antón Costas. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta sede tan querida por mí y por los miembros del Consejo Económico y Social de Castilla y León, y por poder coincidir tanto con el consejero de la Presidencia como con el presidente Costas en esta sesión. Muchas gracias. Consejero.